cosa muy divertida. Son los nombres de mis dos abuelas. Y me costó mucho trabajo en lo largo de la vida domesticar el Gilma, pero cuando lo domestiqué, no me quedé con Gilma, sí. Además me cambia la personalidad. El cambio de Gilma a Alicia me cambia la personalidad. Claro. Ay, ve, tan divertido que lo tengo aquí. Yo, cuando yo estaba enseñaba en el colegio, mis alumnas me regalaron este, porque ellas decían que este era Gilma y que este era Alicia. Que este era Gilma y que el otro era Alicia. En serio, pero no, yo siempre muy divertida, sino que a mí me era difícil porque yo era la única Gilma, la única, Gilma esa y Alicia la otra, volteada. Y entonces cuando iba a hacer un examen me decían, ¿y hoy quién va a hacer el examen? Y yo decía, Alicia. Final, yo trabajaba filosofía. Pero filosofía, yo digo, es que se lo voy a mostrar a Ofelia, porque si no, mi Ofe se queda sin ver y entonces va a decir de qué tanto se me están riendo, se están riendo y a mí no me están mostrando y no Exacto. me están dando la oportunidad de reírme. Ah, ¿esa cuál No, es, Alicia? esta era Alicia y esta de acá era Gilma, pero era muy divertido porque yo a veces llegaba y me decían, Jimis, ¿vas a hacer examen? Sí. ¿De qué? No, no le puedo decir de qué. ¿Cómo que no nos vas a decir de qué? No, si usted sabe, yo le puedo preguntar lo que yo quiera. Generalmente, para mí lo importante con ellas no era que ellas, tanto que ellas supieran un saber preciso de datos, sino que pudieran jugar con el conocimiento. A veces hay unas cosas bellísimas. A veces yo les decía, bueno, el examen el tema es filosofía. Se me va a hacer una campaña de mercadeo, de publicidad de ese producto y hacen unas cosas. Claro, entonces hacíamos cosas muy... Y también obviamente con los filósofos. Entonces yo decía, fulanito filósofo, menganito filósofo, escríbale una carta del uno al otro, a mí no me importa, usted puede tener afuera el cuaderno, el libro, el todo, porque uno en la vida real, uno no se mueve sin nada. O sea, eso era cuando no se tenían los recursos. Cuando usted no tenía los libros, usted se los tenía que saber. Pero hoy en día que yo tengo este aparato, lo que necesito es saber cómo jugar con él, cómo usarlo. Entonces hacíamos cosas muy chéveres. A mí me encantó. Yo fui feliz en el colegio. Bueno, y soy feliz hoy con en el liceo, en el Benalcázar. Yo me pasé ni más ni menos que más de 25 años allá. Ujú. Bueno, entonces, cuando uno entra en la historia, hoy en día, cada día son más fáciles las cosas para nosotras como mujeres, en el sentido de encontrar referentes históricos. ¿Por qué? Porque de unos años para acá, nosotras, las mujeres, hemos empezado a tomar el toro por los cuernos y a hacer investigación sobre mujeres. Entonces, cuando empezamos a buscar las mujeres en la historia, las mujeres aparecen. Antes las mujeres no aparecían y cuando aparecían, aparecían en condiciones muy supeditadas a los varones. Yo ahora estoy leyendo una biografía extraordinaria que después les propongo y hacemos la charla, aunque sea, sobre Cleopatra. Y esta mujer que hace esta charla dice, ¿cómo es posible que una mujer tan importante quede reducida a haber sido la amante de dos romanos? O sea, y ella muestra cómo esta mujer va creciendo, como es un personaje sumamente importante. Bueno, Leonor ha sido una de las pocas mujeres a lo largo de todo el recuento histórico que ha sido considerada desde siempre y hasta siempre como una personalidad determinante. Leonor de Aquitania no solamente fue quizás la mujer más bella de su tiempo,
sino la mujer más inteligente y una de las mujeres más poderosas y una de las mujeres más conscientes de hacer cosas a favor de las mujeres, no de todas las mujeres. Hay que decirlo porque ella, pues, primero fue duquesa, después fue reina de Francia, fue reina de Inglaterra. Más que de Inglaterra, ya no fue ni siquiera reina de Inglaterra, ya fue reina de lo que se llama el Imperio Angevino, que son los territorios unidos de Francia e Inglaterra, ¿sí? Y ella en su tiempo pues no tenía esa visión transversal o hacia abajo de pensar que ella tenía que hacer algo pues por las criadas o las pinches de cocina. Pero para la cultura, aún la de esas pinches de cocina, mucho de lo que hizo Leonor de Aquitania te interesó. Bien, vamos entonces con que no sabemos exactamente en qué momento nació Leonor, porque en la época en que nació Leonor no se tenía registro civil ni muchas veces registro parroquial. Pero muchos autores, por las referencias que existen a su alrededor, por los personajes, por la vida de su padre y de todo, piensan que fue en el año 1124, es decir, en el siglo XII. Y es posible que hubiera sido, si no en el 1124, en el 1122, o sea, por ahí cerquita. Su padre fue el duque Guillermo X de Aquitania y su madre fue Aenor de Cantebró. Y ella recibió, eso sí, yo no soy pésima para pronunciar porque además de que siempre cambio los sonidos, entonces ustedes me van a perdonar esa y otras dos. Ella nació en un contexto único. Los aquitanos se mueven por la ley Anglia. Hay dos tradiciones de ley de ley de herencia, la Anglia, la de los anglos, y la otra que va a ser la ley Salia, ¿sí? La ley Salia o Sálica señala que las mujeres no pueden ni heredar ni transmitir la herencia. La Anglia dice que hombres y mujeres pueden heredar y transmitir la herencia. Que cuando haya un hombre en el curso de los herederos, este antecede a las mujeres, aunque sea menor de edad. Pero si no hubiese un heredero masculino, las herederas femeninas son más que suficientes. Pues Leonor era la hija mayor, niña de los ojos de su padre. El papá siempre estuvo felicísimo con esta hijita. Le parecía lo más lindo, lo más bello, lo más hermoso, lo más inteligente, lo más matado con ella. Y hay una cosa que históricamente se sabe, eso vale hasta hoy, a pesar de lo que han cambiado las circunstancias. Cuando uno como mujer ha sido muy querido por su papá, eso le da un lugar en el mundo que no se lo da nada. Una seguridad. Y si lo vamos a ver desde el punto de vista del psicoanálisis, por ejemplo, Lacan dice que el padre es el que te pone en el mundo, que el amor del padre es un amor condicionado, el amor de la madre es un amor incondicional, ¿no? Ahora, los roles maternos y paternos los podemos jugar hombres o mujeres. Mucho cuidado. Hay hombres que tienen amor materno y mujeres que tienen amor paterno, o sea. Pero lo cierto aquí en este caso, que no nos vamos a ir con Lacan más allá, es que Leonorcita después va a tener un hermano que después va a morir. Pero Leonor siempre fue el encanto del papá. Al papá le encantaba que ella fuera inteligente, que ella fuera osada, que ella fuera atrevida. Y como Aquitania funciona como educado casi como un reino. Hago la claridad. Aquí tenemos el mapa, ¿cierto? Aquí tenemos exactamente. Aquí vamos a mirar, ¿sí?
pero aquí no estoy viendo la Normandía, la Anjou, el Poitiers, el Bordeaux, la Guyana. ¿Dónde está? ¿Dónde se me perdió no, se me perdió la Aquitania? Pero necesito buscarla para mostrárselas porque Aquitania era más importante que el Reino de Francia. Aquí está. Ajá. Los territorios que manejaba Leonor eran todos estos. Los territorios más ricos de Francia en ese momento eran toda esta parte, ¿sí? Ah, claro, claro. Toda esta parte que era casi tan grande como el Reino de Francia, con recursos enormes, con unas tierras absolutamente feraces, con una cultura superior a la de Francia. Porque la Aquitania o la Occitania, que era la lengua de O, ¿sí? Era uno de los territorios en los que habían quedado mayores rezagos de lo que había sido el Imperio Romano. Mejor dicho, para la época de Leonor, París era un barrizal, era chichi, como se dice, al lado de lo que eran las posesiones aquitanas, ¿sí? Los señores aquitanos tenían un vínculo con el rey de vasallaje, pero era un vínculo que no, digamos, eh, era un vínculo que no era tan extremo, o sea, que era de muchas negociaciones, era un poder muy grande, ¿sí? Y cuando, digamos, llegó el momento en que murió la madre de Leonor, el padre no se volvió a casar. Ellos habían tenido un niño, el niño se murió muy chiquito, el hermanito de Leonor, y el papá de Leonor decidió no volverse a casar y educar a su hija como un hijo. Eso quiere decir que Leonor sabía leer, sabía escribir, sabía cazar, sabía trovar, iba y venía y cuando Leonor pasaba así, una chiquitica, todos los caballeros se paraban y le decían, a ver, tenía las riendas en la mano por varias razones, pues como les digo, por un lado, porque su temperamento y su carácter lo permitían y por otro lado, pues su papá, ¿no? Bien, ya siendo muy niña, Leonor, ella tuvo una gran cercanía con su tío, el hermano de, creo que es el hermano de su madre, que era él, que era Raimundo, ¿sí? Es probable que no hubiera sido ningún romance realmente. Es probable que lo que hubiese habido, ¿sí? Ah, no, es el hermano del papá. Es lo probable que lo que había era una gran cercanía. Raimundo era más cercano a Leonor en edad. Y cuando el padre de Leonor se va a hacer la peregrinación a Santiago de Compostela, donde él va a morir bastante joven, pues el que consuela a Leonor, el que acompaña a Leonor, el que apoya a Leonor, el que está todo el tiempo con Leonor es Raimundo. Más se demoró en desaparecer el duque Guillermo en esta peregrinación que en el que el rey de Francia, que era el señor feudal de el duque Guillermo, en venir hasta los territorios de su vasallo y asumir la responsabilidad que le correspondía como señor feudal de buscar un esposo adecuado para la heredera de Guillermo. Este rey era Luis VI el Gordo.
Y obviamente resulta que Luis VI el Gordo tenía un hijo un poco mayor que Leonor, que estaba convenientemente también soltero, y él convenientemente decidió que no había mejor candidato a esposo para su pequeña vasalla que su propio hijo. ¿Qué estaba buscando hacer? Amarrar el ducado de Aquitania a el reino de Francia a través del matrimonio. Pero no contó, eran, mira, en este momento estamos en el feudalismo, entonces, todo esto es Francia, ¿cierto? Estos son los territorios del el Sacro Imperio Romano Germánico. Está Aviñón aquí, se la va a vender Francia, se la va a vender al papado. Y aquí tenemos que esos territorios, toda esa parte de Francia, son dominios feudales que están unidos a Francia a través de vasallaje. Pero los territorios del Reino de Francia son básicamente estos de acá. Luego vamos a ver cómo a lo largo de toda la historia estos territorios van a ir cambiando hasta que lleguemos a el querido, bueno, ya con Felipe Augusto se empieza a unificar Francia y ya hasta que lleguemos al Rey de Hierro, a Felipe IV, el de los templarios, el que hizo el proceso contra templarios. Entonces, hasta ahí. Bueno. Entonces, para este momento, ¿sí? Para este momento, resulta que el rey decide que va a formalizar este matrimonio. A Leonor no se le pregunta, a Leonor no se le consulta, a Leonor no se le pide ninguna anuencia. Ella tenía ahí como 14 o 15 años, pero ya era aquí. Sí, eh, ella tenía 15 y él tenía 16. Ya estaban grandecitos para la época bastante, porque en esa época con 13, 14 años se casaban. Pero antes de que el matrimonio se concretara, o sea, antes de llegar a este punto, los caballeros aquitanos le juraron obediencia a Leonor. Y quedó claro que ella se casaba con el rey de Francia. Ella pasaba a ser la reina de Francia, pero antes que reina de Francia, era la duquesa de Aquitania. Y esto va a generar una situación muy especial. Leonor era bellísima, era despierta, era ágil, era inteligente, como les he dicho, era Leonor. Luis, oh, pobre Luis. Sí, sí, el pobre Luis vivía aterrorizado porque los confesores le habían dicho pues que el sexo era lo peor, que era lo que llevaba al infierno. Y si él deseaba, Leonor era porque ya lo tenía hechizado. Ella llegaba, la corte de París, ¿quién lo diría? Era una corte más contenida, más pacata, y ella llegaba, se paseaba con sus escotes, con sus trovadores. En París se hablaba la lengua de Or. Eh, a Leonor le parecía que la lengua de Or era mucho menos musical que la lengua de O. París era, como les digo, habría que saber en términos del francés. El fra or, la de or debe ser, yo imagino que la lengua de or es la lengua de Oriente.
¿sí? Eh, y la otra, la de Occidente. O sea que la una, la de Or, es la que va a dar lugar al francés. Claro que el francés junta muchos, ¿no? Son declinaciones de lo que hablaban los francos en el momento en que se hacen con Francia. Pero yo esa parte sí no, pues esa parte es em, lingüística ya. Si a mí hay una cosa que me saca corriendo es la lingüística. Prefiero la física cuántica o la física a la lingüística. No, 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 eso no, no, no. ¡Ah! ¡Qué horror! Y resulta que él se enamoró de ella, a él le parecía aburrido, no se entendía. Tenían dos formas de ver el mundo. Como si fuera poco, para rematar, Luis Sexto el Gordo se murió poquito tiempo después del matrimonio. Quiere decir que quedaban Leonor y Luis Séptimo como reyes en titularidad. La corte parisina odiaba a Leonor de Aquitania y viene el diablo en faldas. Ella no solo no sabía quién era quién, sino que le importaba un pepino. Y bueno, era una situación muy, muy complicada y lo que a ella menos le gusta es que ella es una costa, una corte triste, es una corte sin trovadores, es una corte, bueno, ella va a traer todo eso a París, ¿sí? Ella va a hacer una gran, digamos, eh, porte en ese sentido. No, pues esos sacerdotes salían corriendo de las fiestas y los arremachos de la Leonor. Pero lo que más grave les daba, ¿sí? Es la lengua de Oil, perdón, no la de Or, sino la de Oil. Lo que más duro les venía a dar era que cada vez que el rey decía, voy a citar a consejo a mis varones, ella llegaba de primera. Y la primera vez que la vieron ahí, yo soy la duquesa de Aquitania. No estoy aquí como la esposa del rey, estoy aquí como la duquesa de Aquitania. Y le dejó clarísimo a Luis que ni mandaba sobre ella, ni mandaba sobre Aquitania. En una época donde el matrimonio suponía que el marido mandaba sobre la mujer. Bien, rápidamente, ella es odiada por todo, por la corte y por muchos, y salen rumores de que es bruja y bueno. Y en medio de todo eso, sin embargo, ella, pues al principio de su matrimonio tiene vida conyugal con su marido y tiene una hija que es la princesa María. Vamos a ver nosotros, ella va a tener con él dos hijas, María y Alex, y ella la va a tener que dejar más adelante, pero nunca las abandonó. El amor de Leonor de Aquitania con esas hijas es una cosa loca. Y las redes de mujeres que construye Leonor de Aquitania a través de su descendencia son las mujeres, las reinas más importantes y más inteligentes de Europa en esa época. Todas cultas, todas firmes, todas decididas, todas empoderadas. ¿Listo? Mm, ella tiene a María 8 años después de haberse casado. Claro, pues que la relación con Luis era terrible porque y a ella le echaban la culpa. Cada vez que él se iba a acostar con ella, tenía una doble situación. Por un lado, pues me imagino que sufriría de eyaculación precoz. Esto me lo estoy inventando yo, me lo estoy inventando, me lo estoy inventando. Eso no se puede constatar, pero yo me imagino que él en esa
él era un año mayor que ella, en esas ganas de estar con ella, pero además, además de eso, los confesores del rey, entre ellos nuestro querido Bernardo de Claravó, le decían que ella era el diablo, que ¿qué es lo que debe hacer un buen cristiano? Abstenerse de caer en la tentación con el demonio. Pues si el demonio es tu esposa, pero al mismo tiempo sos el rey de Francia, tenés que tener hijos. Es decir, había una situación muy complicada. De finalmente ella, ella finalmente tuvo esta hija. ¿Cómo sería al final las cosas de difíciles? Que se dice que el mismo Bernardo de Claravó rezaba para que tuvieran un hijo. Que con la corona de Francia, eso era una cosa muy complicada. Bien, estaban en medio de esto. Resulta que Leonor tenía una hermana y esa hermana era Petronila. Y Petronila se enamoró de Raúl de Vermandois, que se suponía no se había separado de su mujer cuando estaba con Petronila. La corte llegó, el caso llegó a la corte, gravísimo. Imagínense la hermana de la duquesa de Aquitania, la hermana de la reina de Francia, haciendo vida libre con bígama. Además de toda la cuestión moral, estaba el hecho de que, pues, Leonor y Luis apenas estaban teniendo un hijo. Caso de que a Leonor le pasara cualquier cosa, en la heredera era Petronila y Raúl era el del Vermandois, que era un territorio bastante importante y era un hombre joven, era un hombre bien parecido, era un hombre ambicioso, ¿no? Controlaría, Petronila no tenía el temperamento de Leonor, pero Petronila le escribió a Leonor y le dijo, estoy enamorada. Y Leonor, no hay nada que le guste más que el amor. Entonces Luis dice, no, voy a mandar mi ejército a invadir Fernando. Y Leonor se parece, yo apoyo a mi hermana. Mi hermana tiene derecho a ser feliz. Y se arma la Palos. Porque hay una situación muy grande, muy grave. Es que cuando Leonor dice, yo apoyo a mi hermana, él es que le dice, si usted va contra Hugo, va contra Aquitania. Porque yo no voy a dejar que a mi hermana, como quien dice, bueno, no le diría eso, ¿no? Pero no voy a dejar que a mi hermana le hagan lo que me hicieron a mí. Estar casada con un hombre que no quiero, ¿por qué no puede ser feliz? Yo creo que si no estoy mal, en ese momento la esposa de Raúl de Vermandois estaba enferma o algo así, o había alguna razón por la cual ellos podían, sí. Vamos a ver aquí, yo miro aquí, porque es que esa fue una historia seria, 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 seria. Em, y él estuvo casado primero con Leonor, la hija de Esteban II de Blois, y sí se divorció de ella en 1140 para casarse con Petronila de Aquitania y la Leonor en la mitad. Esto hizo que tanto Bernardo de Claravó como el abad Suger
no, mejor dicho, entraran en crisis, así como la suegra de Leonor, que era Adelaida de Saboya. Pero Leonor hizo ojitos, me imagino que se levantó la falda. Y Luis dijo que apoyaba a Petronila. Y hasta ahí llegó la crisis. Hasta ahí llegó la crisis. Y eso pues hacía también que la corte francesa temblara, porque imagínense, bueno, en medio de todo esto, Bernardo de Claravó con el Papa llaman a la Segunda Cruzada porque los turcos han invadido Edesa. Edesa es uno de estos territorios que los cristianos lograron conquistar durante la Primera Cruzada, ¿sí? Aquí está el condado de Edesa, justo como en el final de la Anatolia, ¿sí? Bueno, y era la puerta aquí, mi corazón. Y era en la punta de el punto de entrada a estos territorios cristianos. Fue el primer estado que los cruzados habían conquistado en la primera cruzada y también, pues, el primero en llegar a caer. Era una ciudad amurallada, de muy sólidas defensas, ¿sí? Y, pero aunque tenía obispo y estaba poblado, tenía muy poquitos habitantes. Entonces, eso lo había hecho propenso a caer. Bien, la recuperación de Edesa era entonces un punto. Edesa había caído de nuevo en manos del Islam por parte del gobernador militar de los selyúcidas, Imán al-Din Zangi. A este señor se le conoce como Zangi, solo como Zangi, ¿ok? Y Imán al-Din Zangi es uno de los conquistadores más grandes que tiene los turcos selyúcidas. Un militar de miedo. Y él empezó el asedio de Edesa el 28 de noviembre, ya el 24 de diciembre de 1144 ya Edesa había caído en su poder. ¿Sí? Bueno, cuando se supo en Occidente que Edesa había caído fue en el 1145. Esta noticia llegó a través de los peregrinos que iban hacia Tierra Santa. Y mucho después llegaron una serie de embajadas enviadas desde Antioquía y desde Jerusalén, ratificando la seriedad de la noticia. El papa en ese momento era Eugenio III. El papa quedó totalmente consternado porque Edesa era un punto vital para el paso de los peregrinos en sus rutas de peregrinación. Pero no solamente eso, sino porque Edesa tenía allí asentadas importantes factorías, o sea, y encomiendas donde habían transporte, tráfico de productos, bueno, de todo. Entonces, además, si caía Edesa, los otros lugares de los cruzados quedaban tintineando. El 1 de diciembre de 1145, el Papa emite la bula, que es la bula Quantum Praedecessores, pidiendo una segunda cruzada. Llamó a la figura más importante de su tiempo en términos de, digámoslo así, en términos de impulso de la fe, de desarrollo de religioso, uno de los teólogos más significativos o más grandes, que es ni más ni menos que nuestro querido Bernardo de Claravó, ¿sí? Y Bernardo entonces crea todo el discurso místico
eficiente y habla de la importancia de defender el reino de Dios en la tierra. Y bueno, y si Bernardo de Claravó es el que va a llevar la nueva de la cruzada, Bernardo de Claravó ha sido uno de los tutores del rey de Francia. Eso quiere decir que Bernardo de Claravó acude ante el rey de Francia, su pupilo, y ante el ejército francés. ¿Qué se imaginó? El rey no va a apoyar, va a mandar a varios de sus más importantes varones y va a poner un ejército para respaldar la cruzada. Probablemente nunca se le ocurrió que al rey se le fuera a torcer un resorte y a decidir ir, porque una cosa es mandar duques y otra reyes, y menos sin tener un sucesor claro para el reino. Ahora, en ese momento Francia todavía no estaba bajo ley sálica. Quiere decir que la princesa María habría podido heredar, ¿no? Pero era un bebé, o sea, una cosa. Nunca se le ocurrió que el rey iba a decir que se iba. Pero lo que menos se le ocurrió es que la reina dijera, yo también voy. No voy a ir como reina de Francia, voy como duquesa de Aquitania. Bernardo, yo me imagino que le debió bajar un escalofrío por todas partes, eh, porque que fuera el rey, pues chévere, el rey es un señor, la guerra, pero que fuera la reina, esta reina en particular, era complicado. Luis quería hacer penitencia porque se había, digamos, incendiado una escuela, una iglesia en Vitry, ¿sí? Y además porque Luis había tenido en vida un hermano mayor, Felipe. Y Felipe soñaba con ir a las cruzadas. Felipe había muerto de una caída de caballo en un acto muy imprudente. Y vamos a ver que esta iglesia, la iglesia de Vitry, se había quemado cuando hubo digamos, hubo un acontecimiento como, digamos, como llovió y hubo una tempestad y la gente se refugió en la iglesia y la iglesia se quemó. Y la gente murió. Leonor dijo que ella iba a tomar la cruz. Inmediatamente Leonor dijo, yo voy a tomar la cruz. Todas las señoras, esposas de los duques, condes y demás dijeron, nosotras también vamos, nosotras también queremos ir. Entonces, la cruzada que de por sí era difícil, porque suponía trasladar una gran cantidad de gente y garantizar su comida, no, pues había que ir la reina, el chambelán de la reina, el peluquero de la reina, el vestidor de la reina, y de las señoras de la corte. O sea, eso no parecía una cruzada, sino que eso realmente parecía un paseo. Todas iban no de peregrinación, sino un poco en turismo. A los sacerdotes les aterraba porque decían, bueno, entonces a esta campaña, en vez de ir en abstinencia estos hombres con esta cantidad de mujeres alrededor, además avanzaban un poco y las mujeres, me cansé, me duele. Imagínense que usted pues iba a caballo, era incómodo, las jornadas eran cortas, las jornadas de por sí tienen que ser cortas porque tienen que refrescar los animales. Bueno, Bernardo de Claravó trató de imponer argumentos para señalar que no le parecía conveniente que la reina se embarcara en esta actividad, que era importante más bien que ella se quedara como regente en Francia. ¿No?
yo voy. Leonor quería ir a conocer el mundo. Y además de que quería ir a conocer el mundo, en Antioquía estaba su tío. Ella quería ir a ver a Raimundo. El recorrido fue lento, pesado y costoso. Empezaron entonces los preparativos. Inmediatamente el rey mandó recados anticipados a los reyes por donde iban a tener que pasar, entre ellos al rey de los húngaros, para que les franqueara el paso y sobre todo para que les vendieran les les permitieran aprovisionarse. Y es que además una cosa es que yo deje pasar unos cuantos turistas y otra cosa es que deje pasar un ejército. Ujú. Bien, duques, condes, todo el mundo se entusiasmó y llegaron gentes de todos los lugares, desde Inglaterra también. Leonor, no, Leonor despertó en todos sus vasallos el interés para ir a esta aventura, a esta cruzada. Y ella se sentía feliz porque iba a seguir los pasos de su abuelo Guillermo el Trovador, que también se había perdido yendo para la cruzada. La segunda cruzada va a quedar dirigida por los reyes Luis VII de Francia, Conrado III de Alemania y el Papa quedó volando. Es decir, una vez se involucraron estos caballeros, la interés o la intención papal quedó subordinada a un segundo plano. Se reunieron el 16 de febrero de 1147. Allí estaban básicamente todas las personas importantes, entre ellos Bernardo de Claravó, que fue loado, aplaudido, bueno, eh, reconocido como el gestor de que esto estuviera en marcha. Y a partir de ahí tenían que escoger por dónde se iban. Habían dos formas. Una era la marítima. A esto invitaba Roger II de Sicilia, perdón, y la terrestre que era propuesta por el emperador de Bizancio. Eh, muchas personas señalaban que si se iba por Sicilia, se iba más rápido y más seguro. Pero Raimundo de Antioquía había pactado con Bizancio que los ejércitos fueran por tierra, ¿sí? Que fueran a través de la ruta terrestre, porque esto le permitiría al emperador bizantino estar mejor preparado para recibir a los cruzados porque se demoraba más tiempo. Bien, finalmente Leonor convenció a Luis de que se iban por tierra y se fueron por tierra. Un, bueno, bueno, mi corazón, eh, yo te mando la grabación, ¿vale? Bueno, claro, no, tranquila, que te vaya muy bien. Bueno, bien. Finalmente entonces decidieron irse. El viaje pesado, el viaje difícil, el viaje complicado. Los bizantinos, como siempre, les pusieron todos los obstáculos posibles y em, los cronistas van a responsabilizar de estas malas circunstancias no a Leonor, sino a los propios bizantinos. Y bueno, las cosas fueron complicadas, era demasiada gente, había que aprovisionarla, así que solo terminan saliendo hasta la fecha de Pentecostés.
Antes de salir, Luis visita todas las abadías, todos los conventos en Francia, haciendo oración, expiando cualquier pecado. Y lo hace de la misma manera en que después, cuando sea la octava cruzada, lo va a hacer San Luis. Bien, los cruzados franceses parten liderados por Luis VII de Metz y inmediatamente, pues lo primero que les va a pasar es que el abastecimiento del ejército no es lo suficientemente sólido porque el rey ha estado más tiempo rezando, organizando el viaje. Así que definitivamente las cosas ya empiezan con el pie izquierdo, ¿sí? Y esto hace, perdón, otra cosa, y es que como están mal abastecidos, el ejército termina siendo un ejército muy débil. No, no es el ejército fuerte que realmente necesitaba. En Ratisbona los encuentra la primera delegación de los bizantinos, que realmente son digamos, una frustración y como que les dejan mal sabor en los labios. Em, y el rey siente que como que no les están dando mucho la bienvenida, ¿no? Sino como que hay unas cosas ahí un poco regulares. Ahora, lo más difícil, ¿qué pasó? ¿Se te quedó?